Bueno, buenos días. Para seguir con el análisis del libro del Apocalipsis, en el capítulo 4 vamos a cambiar de fuente de exégesis. Nos vamos a venir al siglo XX. En el video anterior estuvimos con autores antiguos y padres de la iglesia. Ahora nos vamos a venir a un comentario que hay por profesores de la Compañía de Jesús. Esto está hecho en el año 1962, puntualmente por el padre Sebastián Bartina. Sebastián Bartina es un jesuita que comenta el Apocalipsis en el tomo número 3 de la Sagrada Escritura de Editorial Bach, editada en 1962. Entonces vamos a leer el texto desde aquí, desde esta obra. Esta obra está traducida y comentada por todos profesores de la Compañía de Jesús de la Universidad de Salamanca. Está editada en Editorial Bach, Biblioteca de Autores Cristianos, como se puede ver ahí en la imagen, junto con Miguel Nicolau, con José Alonso, con Ricardo Franco, Francisco Rodríguez Molero y Sebastián Bartina, que es casualmente el sacerdote jesuita que comenta el Apocalipsis. Bueno, va a ser un poco más fluida, el comentario va a ser un poco más fluido porque lo que hace generalmente esta obra es comentar versículo por versículo, cita a algunos autores, pero bueno, entra en la interpretación del texto desde otro lugar, desde otra óptica. Este curso ha querido por ahí moverse, sobre todo en los primeros videos se puede ver. Yo hice una explicación, creo que en el primer y segundo video de este ciclo, que bueno, recorre varias escuelas o momentos exegéticos de este apasionante libro del Apocalipsis. Padres de la iglesia, autores antiguos, después vemos, en algunos capítulos vimos al Beato de Liébana, que es una recopilación exegética del siglo VIII. Y bueno, esta colección también la usamos a veces. Hay alguna otra fuente dando vuelta por ahí que en este momento no me viene a la memoria. Pero bueno, vamos a encarar entonces la exégesis del capítulo número 4. Primero vamos a leer el capítulo 4 íntegro y luego vemos versículo por versículo. Bueno, con el comienzo del capítulo 4 del Apocalipsis, además, se inaugura un nuevo septenario. Esta obra está pensada en septenarios. Nosotros analizamos hasta ahora el primer septenario, que es que tiene que ver con los avisos a las 7 iglesias, ¿no? Avisos pastorales a las 7 iglesias, que tienen que ver, bueno, con el presente y con un futuro relativamente próximo de las comunidades, ¿no? A partir de ahora, de este capítulo 4, van a empezar en la descripción de Juan como vidente las cosas por venir, las cosas futuras. Bueno, viene entonces el segundo septenario, el septenario de los 7 sellos del Apocalipsis. Abarca desde el capítulo 4 al capítulo 8. Bueno, consta de una doble visión preambular, 6 sellos y 2 intervalos. Inmediatamente antes de la apertura del séptimo sello hay un intervalo. Eso es común en el escritor, ¿no? El agiógrafo. Muchos septenarios tienen ese movimiento, ese ritmo. Se presenta el septenario en los 6 primeros elementos, se hace una pausa, un intervalo, que es un texto, que a veces trata de otra cosa, y después se presenta como para coronar, como si fuera para darle una pausa a la seguidilla, ¿no? El séptimo elemento. Acá también va a pasar lo mismo. Bueno, vamos a leer primero todo el capítulo 4.
Apocalipsis 4:1 y siguientes. Después de estas cosas vi en visión, y he aquí una puerta que estaba abierta en el cielo, y la voz primera que había oído como de megáfono, que hablara conmigo, que decía: Sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de esas. Inmediatamente fui arrebatado en espíritu, y he aquí un trono erigido en el cielo, y sobre el trono uno sentado. Y el que estaba sentado era semejante en el aspecto a una piedra traslúcida de jaspe y a una roja sardónica, y un nimbo en torno al trono, semejante en su aspecto a un verde esmeralda. Y en torno al trono 24 tronos, y sobre los tronos vi 24 ancianos sentados, envueltos en cándidos vestidos, y sobre sus cabezas llevaban coronas de oro. Y del trono procedían relámpagos, truenos y su retumbar. Y 7 antorchas de fuego estaban ardiendo delante del trono, que son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono, como un mar hialino semejante a cristal, y en medio, frente al trono y en torno al trono, 4 vivientes llenos de lentejuelas por delante y por detrás. Y el primer viviente era semejante al león, y el segundo viviente semejante a un toro, y el tercer viviente tenía el rostro como de hombre, y el cuarto viviente era semejante a un águila que volase. Y los 4 vivientes, cada uno de ellos tenía respectivamente 6 alas alrededor, y por dentro están llenos de lentejuelas, y no tienen reposo ni de día ni de noche, diciendo: Santo, santo, santo eres, Señor, oh Dios, oh dominador de todo, el que fue, es y será. Y siempre que los vivientes darán gloria, honor y acción de gracias al que está sentado sobre el trono, al que vive por los siglos de los siglos, caerán los 24 ancianos ante el que está sentado sobre el trono, y postrados adorarán al que vive por los siglos de los siglos, y depondrán sus coronas ante el trono, diciendo: Digno eres, oh Señor, oh Dios nuestro, oh Santo, de recibir la gloria y el honor y el dominio, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existieron, siendo creadas. Hasta ahí entonces el texto del capítulo 4 del Apocalipsis. Muy bien, empecemos entonces con el comentario del padre Bardina, jesuita, al versículo 1. El versículo 1 decía: después de estas cosas vi en visión, etc. Después de las cosas que vio Juan en el primer septenario, tiene nuevas visiones. El verbo vi, eidón, implica casi siempre algo nuevo en visión. Quiere decir, pues, el autor que tuvo una nueva visión, y sus palabras implican una condición estática. Se cita ahí Daniel 7, 6, 7, Ezequiel 1, 4, 2, 9, 8, 2, 7 y 10. Tanto Daniel como Ezequiel comparten la literatura profético-apocalíptica en el Antiguo Testamento con el Apocalipsis. El género literario del Apocalipsis más que nada tiene que ver con ciertos fragmentos que se encuentran en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también. Esto lo analizamos en las primeras clases, ¿sí? Bueno, sigue diciendo el padre Sebastián Bartina. Según la mentalidad antigua, sobre las aguas del firmamento se levantaba de modo misterioso el palacio de Dios. No se admitía en él a los mortales sino raras veces. Se abre una puerta, como en una decoración teatral, que ve abierta el vidente desde tierra. Oye la voz de Cristo revelador que le invita a entrar. Hasta ahora le ha mostrado las cosas que son. En adelante se mostrarán al vidente los designios de Dios sobre el futuro de la Iglesia y del mundo.
El mismo comentarista, Sebastián Bartina, jesuita, acerca del versículo 2, va a decir 2 y 3, va a comentar lo siguiente. Juan procede de mayor a menor. El trono que ve es el de Dios. Evita cuidadosamente rasgos antropomórficos. El que está sentado es Dios, Señor del universo y de los siglos. Reina reposando y reposa reinando. Describe su presencia evidente como una luz cegante, que es el resplandor o gloria divina. Pone la comparación de la luz que reflejan 3 piedras preciosas. Se ha discutido mucho, sigue diciendo el padre Bartina, sobre la equivalencia de estos nombres. La interpretación más aceptable es la siguiente. El jaspe sería traslúcido como un cristal, eso dice Plinio. Como agua, dice Victorino. La sardónica, continúa el padre Bartina, la sardónica es de color rojo de fuego o de sangre, y probablemente equivale al cuarzo con óxido de hierro, parecido a la cornalina o al ágata roja. La esmeralda es de color verde en sus múltiples matices. Sería sugerente ver los 3 colores fundamentales del arco iris: rojo, amarillo, verde, azul y violado. Se refiere al violeta. Como si la pura luz blanca se descompusiera en 3. Muy bien, seguimos leyendo el comentario del padre Bartina, ahora al versículo 4. El versículo 4 en un momento dice, y en torno al trono 24 tronos, y sobre los tronos vi 24 ancianos sentados, envueltos en cándidos vestidos, y sobre sus cabezas llevaban coronas de oro. Comentario del versículo 4. Este versículo es una anticipación de lo que se va a decir al final, en los versículos 9 al 11. ¿Quiénes son o qué representan esos 24 ancianos con vestidos blancos y coronas reales? Se han propuesto muchas interpretaciones. Las principales son, primero, se les considera del orden de los ángeles, inferiores a los 4 vivientes, de los cuales se hablará enseguida, y superiores a otros órdenes angélicos, en parte por causa de sus acciones, que se cifran principalmente en alabar a Dios. Pero es chocante que ángeles ancianos sean reyes y sacerdotes. Segundo, se les ha considerado como representantes angélicos de los 24 órdenes sacerdotales. Ahí se cita el primer libro de las Crónicas, donde se hablaría de las órdenes sacerdotales. Primero libro de las Crónicas 24:7 al 18, y primer libro también de las Crónicas 25:1-9 al 31. En tercer lugar, respecto a lo que se ha propuesto como interpretación de los 24 ancianos, en tercer lugar, dice el padre Bartina, podrían ser representantes ideales de los fieles, como sacerdotes y como reyes, pero estando entre seres reales, Dios, el Cordero, los otros ángeles, no han de considerarse ideales, a no ser que haya pruebas evidentes. Cuarta interpretación, de donde la solución que parece mejor es considerarlos como hombres glorificados. En el Eclesiástico, del capítulo 44 al 51, se van poniendo los nombres de los personajes más célebres de la historia religiosa del mundo y de Israel. El último de todos, Jesús ben Eleazar ben Sirá, concluye la lista entonando un cántico de alabanza, igual que estos mismos ancianos del Apocalipsis. Algo parecido sucede en el capítulo 10 de la Sabiduría, aunque en menor grado. Estos 24 ancianos serían, pues, los representantes más conspicuos de la historia religiosa del mundo y de Israel, testigos de lo que ha obrado Dios hasta entonces, que asegura lo que pronto obrará a favor de su Iglesia. En su número puede haber influido la institución de los 24 órdenes sacerdotales de Israel o las 24 horas del día. La alabanza a Dios ha de ser perpetua. Hasta ahí es el comentario del padre Bartina, jesuita, hasta el versículo 4.